Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a un nuevo Mesa de Contratación, el podcast que hacemos el equipo de Gobierto Contratación, que es la solución que tenemos en Gobierto para gestionar el ciclo de vida de la contratación pública, que hoy tiene un programa muy especial por dos motivos. Primero, porque por estas fechas, más o menos, hace un año, nacía este podcast y por lo que sea, la cosa ha cuajado y al menos a los que somos frikis de la contratación pública nos gusta o nos gusta hablar y nos gusta compartir nuestras experiencias. Y en segundo lugar, porque en parte para celebrar este aniversario y en parte por otra cosa que os vamos a comentar ahora, vuelve nuestra primera invitada, que es ya prácticamente la madrina del podcast, que os voy a decir, y es Pilar Batet. Hola Pilar, ¿qué tal? Hola, encantada de volver a estar aquí contigo y de que esto haya sido un éxito y de que estos podcasts sean tan vistos. Hombre, pues es que con la gente que venís no puedo hacer más que darle eco y luego a la gente pues eso le gusta. Y como la primera vez que viniste todavía esto estaba en preparación y no teníamos mucha idea, te tengo que hacer la primera pregunta obligatoria. Una cosa ya te digo yo que todo el mundo la va a saber, pero bueno, aún así, por si alguien está en Marte o no sabe de contratación pública, que no sé quién puede haber que no sepa ya a estas alturas. Pilar, ¿quién eres y por qué la contratación pública? Pues bueno, yo soy la jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación Provincial de Castellón. ¿Por Uh-huh. qué la contratación pública? Pues por casualidad, porque cuando entré era la plaza que me asignaron, si no, Uh-huh. no pude elegir. Eso no quita que luego pues haya ido profundizando en la materia y cada vez me guste más y lo disfruto y la verdad es que me parece súper interesante. Es verdad que mientras más conoces la materia, más te das cuenta de lo poco que sabes y de las dudas que surgen en el día a día, siguen surgiendo igual, pero también hace que te guste porque es una materia que está viva y que siempre tiene sus novedades y sus giros. Sí, sí, es verdad que conforme voy haciendo esta pregunta a la gente y en mi propia experiencia es muy poco normal. Yo creo que nadie me ha dicho primera, yo la contratación pública porque de pequeño ya quería, pero sí que es verdad que la mayoría de la gente, el roce ha hecho el cariño, hemos llegado de una manera o de otra, pero luego ha sido un amor incondicional casi, ¿no? Y es que te vas enamorando y vas encontrando nuevos problemas y nuevas dudas o la misma repetida 25 veces con 25 respuestas de alguna junta consultiva y eso da mucha diversión, ¿no crees? Sí, y además es muy importante que los que nos dedicamos a esto hemos conseguido hacer un grupo en el que estás tú y en el que hay Sí. toda la gente que ha pasado por tus podcasts, donde, bueno, pues tenemos mucha complicidad, donde nos ayudamos, donde nos apoyamos, nos reímos algunas veces. Todo este grupo también hace que la materia sea más interesante y la verdad es que apetece seguir contactando con la gente. Sí, sí que es verdad que ese calor humano hace todo esto mucho más fácil, ¿no? Porque primero no es fácil y luego preguntas y yo lo poco, a mí cuando me dicen que si sé de contratación pública, bueno, sé porque hay muchísima gente que le pregunto 200 veces y me responde y me lo deja clarísimo. Y luego además de buen ánimo y debatiendo y todo eso y es una cosa que la verdad es una parte muy importante de mi relación y creo que de la nuestra con la contratación, ¿no? Efectivamente. Que es un ámbito muy colaborativo y muy de aprendizaje. Y hablando de colaboración y demás, hemos traído aquí a Pilar no solo porque hemos cumplido un año y es, como os digo, de facto la madrina del podcast, sino porque además en ese ámbito de convivencia y de colaboración
Pilar se ha metido en un congreso, un primer congreso, o sea, ya no es solo un congreso, es un primer congreso, o sea, es echarse a andar y quería que nos hablara. Pilar, cuéntanos sobre ese congreso en el que estás o has estado, porque esto lo pueden estar escuchando para el 5º aniversario del congreso. Cuéntanos. Pues bueno, sí que es el primer congreso que organizamos en la ciudad de Valencia. Esperamos que sea un éxito y que Ujú. podamos hacer muchos más congresos. Yo creo que tiene su encanto porque Valencia es preciosa y además lo vamos a hacer en el mes de mayo, que el tiempo es fabuloso y aparte de adquirir muchos conocimientos, vamos a aprovechar los que podemos ir presencialmente para seguir afianzando nuestra amistad y nuestros contactos. Con lo cual, yo creo que quien pueda y quien tenga la suerte de venir, pues lo va a disfrutar. Y el que no, Ujú. pues oye, vía online, pero yo creo que también va a ser muy enriquecedor, porque vamos a traer a expertos que van a aportar su visión práctica, que están todos los días luchando en este mundillo, que tienen los mismos problemas que tenemos casi todos y que por lo tanto sus aportaciones van a ser fundamentales. Sí, la verdad es que yo lo aprecio mucho, he visto el programa, lástima que no pueda ir porque por lo que sea no me pilla cerca y luego encima por los horarios pues tampoco me pillaría a muy deshoras, pero visto el programa la verdad es que tiene muy muy buena pinta y me gusta mucho esta idea de, bueno, que ves de que no es el típico congreso que hay mucha gente hablando de temas que las conoce desde el plano más académico, pero que no está metida en la trinchera y que muchas veces he visto muchos congresos de distintas disciplinas de gente que dice, bueno, está muy bien esto que dices, pero yo mañana tengo que hacer 200 cosas que no tienen nada que ver con lo que me has contado y a ver cómo me apaño. En el Congreso vamos a tratar temas fundamentales como los sistemas de racionalización de la compra pública, que no voy a decir mucho porque ya tuviste aquí a Israel que te estuvo contando sobre los sistemas dinámicos de adquisición, pero que Ujú, bueno, que es importantísimo la racionalización de esta contratación pública para que sea más eficiente, para que sea más rápida. Luego vamos a tratar van a venir de distintos tribunales de recursos contractuales, pues a contar, ujú. pues eso, resoluciones de interés donde ha habido cierta discrepancia, ¿no? Para aclarar cuestiones que sean fundamentales. Luego vamos a hablar de la compra pública de innovación, que ya sabes que a mí me encanta este tema y que creo que, bueno, es un motor para la economía de este país y que hay que comprar innovación en la medida Sí. que se pueda y es un tema muy importante. Luego también vamos a hablar de las propuestas de mejora de la normativa contractual, a ver nuestros expertos qué piensan, qué podrían cambiar, porque es muy fácil decir, esta ley es súper farragosa, esta ley es complicada, tal, pero claro, luego cuando te preguntan, ¿pero tú qué cambiarías? ¿No? Pues Ujú. vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en ciertos aspectos que podrían cambiar y mejorar. Y luego, como no, pues va a haber una mesa de fiscalización y de auditoría y de estabilidad presupuestaria, que también es una pata fundamental en el mundo de la contratación pública. Bueno, has hecho un sumario estupendo de todos los temas, pero vayamos por partes. Y es que el Congreso va sobre algo que los que estamos familiarizados lo tenemos, yo creo que conceptualmente en nuestra cabeza, pero no lo solemos ver como un bloque. Y es la compra pública transformadora, ¿no? Y el papel de la compra pública como un factor de transformación, ¿no? Y esto es la primera gran pregunta que tengo yo es precisamente esta. ¿Cómo ves que la compra pública puede transformar a las administraciones públicas y a la acción pública en general, que es una cosa que tenemos todos en la cabeza, pero que no vemos en su conjunto, por así decirlo? Cuéntame.
Pues a ver, la contratación pública puede ser transformadora y debe de ser Ujú, transformadora porque es estratégica. Es una forma de implantar políticas públicas. El concepto que se tenía antes de, bueno, la compra pública es abastecerme de bienes, servicios y obras, esto, este concepto ha pasado a la historia. Desde la Unión Europea, desde las directivas, nos están diciendo que la contratación pública es un instrumento y que el incluir cierto tipo de consideraciones sociales, ambientales, de innovación, de acercamiento de las pymes, todos estos aspectos van a ir hacia una mejor relación calidad-precio. Entonces, ujú, así nos lo dice Europa y así lo hemos legislado en nuestra actual ley de contratos del sector público. Entonces, desde el momento en que tenemos la contratación pública como estrategia y teniendo en cuenta el volumen de dinero que mueve, que estamos hablando, siempre hablamos de un 15, 16, 17% del PIB, ¿cómo no va a ser una posibilidad de mejorar la sociedad? Yo creo que necesariamente tiene que serlo. Es verdad que en algunos aspectos la contratación pública no va a ser el instrumento ideal, pero sí que va a ujú. ayudar, a colaborar en esas políticas públicas. De todas formas, lo que es importante es que todo esto, todas estas políticas públicas, la contratación pública estratégica no serviría de nada si no fuese acompañado de las medidas necesarias para prevenir la corrupción. La Ujú, corrupción es una exigencia legal y moral eh, de las entidades del sector público. Sabemos que la corrupción, bueno, pues está bastante implantada en nuestro país. Y ujú. además, el índice de percepción de la corrupción es bestial. O sea, hay más percepción de corrupción en España que incluso en Italia. O sea que con Fíjate. esto hay que acabar, con esto hay que acabar porque esto produce disfunciones en el mercado, produce pues un gasto, una pérdida de dinero para nuestro país y lo que es más lamentable, produce una desconfianza total en las instituciones. Ujú. Eh, Todo esto ya no es lo de transformar, sino que tiene que ir junto con, porque si no, la contratación pública pierde sentido. Ujú. Sí, sí, es una transformación, por así decirlo, a dos niveles, ¿no? Un nivel más operativo y práctico, que es cambiar la manera de actuar de las administraciones, comprando de otra manera, afianzando más calidad, mejor una dirección más activa en la economía también que tiene la contratación, ¿no? Y por otro lado, una parte más filosófica o moral, o incluso podríamos decir defensiva, que es reforzar la confianza en las instituciones, ¿no? O sea, no es solo comprar mejor y más rápido y en mejor calidad, sino que luego además queremos que no haya dudas de que esa compra es la compra que se tenía que hacer y no la que le ha convenido a alguien con todo ese juego que da, pues ya no solo casos evidentes de corrupción, sino luego situaciones de muchos grises que generan desconfianza, ¿no? Todo lo que se ve de comisiones, comisionistas y todas estas cosas que hemos visto recientemente, ¿verdad? Sí, es que siempre tenemos alguna noticia sobre corrupción, sobre prácticas clientelares. Es que esto parece que no nos abandona. Cuando tú dices eso, ya parece que va mejor, que ya se habla menos del tema y tal, vuelven a salir escándalos. Y la verdad es que es muy frustrante. Claro, y además con todo lo que supone para la gente que se dedica o que nos dedicamos a esto, ¿no? Que al final estás con esa tensión, con esa preocupación de que pase algo así, ¿no? Y te haya pasado delante de tal, o que no te hayas enterado, o que no hayas tenido más reacción. Eso siempre es un tema
complicado. Y bueno, ya nos has anticipado algunos temas, algunos instrumentos, y es que esta compra pública transformadora pues tiene piezas, ¿no? Es como una caja de herramientas y demás, y unos recursos que ya nos has apuntado un poco. Pero cuéntanos cuáles son los que tú crees que son más importantes, así más ordenados, que son básicamente en gran medida el programa del Congreso. Sí. Bueno, un tema que me gusta a mí mucho es el de la innovación, de la Ujú, compra pública de innovación. Es un elemento clave para su motor económico, es clave para el crecimiento económico, por lo tanto, y la competitividad de nuestro país y de nuestras empresas. Em, el, el fomentar la innovación se ha ujú, hecho muchas veces desde la vía de la subvención, ujú. inyectando Sí, dinero a las empresas sí. para que tengan una oferta de tecnología innovadora. Esto está bien, yo no digo que no, pero es mucho más potente el fomentar la innovación desde la demanda. O sea, que Ujú, sea las administraciones públicas quien digan, mira, tenemos esta necesidad y las empresas que se pongan las pilas y inviertan también ellas para conseguir esa tecnología innovadora. Las empresas lo prefieren porque sí. además hace que inviertan más, porque claro, ya tienen un primer cliente de referencia. Saben que ese producto que van a investigar y desarrollar, que ya tiene, va a tener un uso. Van a Ujú, tener un primer cliente de referencia y, por tanto, pues va a servir de modelo para poder vender en otras ciudades o en otros países, como ha pasado, ¿eh? claro. Entonces, es un trampolín, ¿eh? Las empresas están encantadas y luego que hay que tener en cuenta que la pyme se adapta muy bien a la compra pública de innovación. Incluso más que las empresas grandes que, Ujú, pues a lo mejor si tienen stock, lo que quieren es vender su stock antes de ponerse a sacar nuevos productos, claro. que son más elefantes, ¿no? Más Más difíciles. burocráticas, que Claro, no solo hay burocracia pública. claro, efectivamente, más difíciles de mover, con lo cual estamos favoreciendo a la pyme, que es también un objetivo de nuestra ley de contratos. Y bueno, pues la compra pública de innovación nos va a servir para acometer desafíos que tenemos encima de la mesa. Ujú, Desafíos sociales referidos pues, al envejecimiento de la población, ambientales, el cambio climático, las emisiones de CO2, van a servir para, eh, para acometer desafíos, sobre todo sanitarios, donde cuesta muy poco convencer, que todo el mundo lo ve muy claro, la necesidad de invertir en innovación ujú, por parte de las administraciones claro. públicas es en el ámbito sanitario. Ahí yo creo que Ujú, no hay que convencer a nadie, o sea, es tan evidente la importancia de tener mejores medicinas, mejores medicamentos, de que el paciente tenga más información en sus manos, de que esté monitorizado para pacientes crónicos, es importantísimo. El avance para personas con escasa movilidad, el avance pues, en exoesqueletos o, o cualquier tipo de traje biónico, cualquier tipo de innovación que les dé más movilidad, la creación de órganos 3D. Claro, yo creo que todo esto no hay que venderlo, se conoce la importancia que tiene, de hecho, bueno, con las vacunas, si no se hubiese estado investigando desde hace años en el ARN mensajero, desde ¿cómo luego. hubiesen sacado las vacunas de esa forma tan rápida y efectiva? Ujú, Era imposible. Bueno, entonces yo creo que en el ámbito sanitario está clarísimo la necesidad de compra pública de innovación, pero no solo hay, porque tenemos otras, aparte de la sanitaria, tenemos otros desafíos encima de la mesa. Entonces, por ejemplo, en materia de construcción, bueno, pues están haciendo edificios en todo el mundo, edificios sostenibles. Eh, ujú, por ejemplo, en Silicon Valley hay un edificio que se llama, ¿cómo se llama?
Energy Hub, Ok. que es un edificio, bueno, pues que no solo no emite CO2, sino que además absorbe. Uh, Bueno, pues consiste en que hay unas láminas en las ventanas que mm, lo que hacen es que impiden que entre el sol y el calor, entonces necesitan menos refrigeración. A su vez, ujú, esas láminas tienen unos paneles fotovoltaicos encima que producen energía y aparte pues lo combinan con cierta vegetación, con lo cual no solo son sostenibles, sino que son capaces incluso de absorber CO2 del ambiente. Bueno, pues estos edificios en construcción pues están dando un gran resultado. Pero es que, bueno, si tú vas buscando en internet noticias y tal, como yo hago algunas veces, pues se ve que en muchos sectores es necesaria la innovación. Por acabar con la construcción, veía el otro día que se está construyendo un gimnasio en Ambury, en la ciudad de ujú, Amesbury, construido con hormigón enriquecido con grafeno. Y uh, esto hace que no tenga que llevar refuerzo de acero ujú, y, tiene menos emisiones sí, de CO2, bueno, todo esto es importantísimo. claro, claro. Luego también, por ejemplo, hablando de la construcción, aquí hay que introducir también la economía circular, porque es importante que todos los residuos de construcción sean reutilizados, o por lo menos una gran parte. Holanda, por ejemplo, reutiliza el 98% de sus residuos de la construcción. Sí. España un 15%. Con lo Pues cual, fíjate, la media europea está en un 45% porque es que España baja mucho la media. claro. Entonces, también es importantísimo, ¿no?, tener en cuenta lo de la economía circular. Pero bueno, luego, pues podemos ver cómo la innovación en la potabilización del agua, por ejemplo, veía el otro día una noticia que va a suponer que gracias pues, a estos sensores y a esta eh, regulación, ¿no?, perdón, estos parámetros que se recogen, Sí, ¿no?, pues se pueda tener el agua perfectamente potabilizada y además con menos riesgo para la plantilla que trabaja en ello. Luego, pues también habréis oído pues, comentar pues, la importancia de poner sensores, por ejemplo, en los contenedores de residuos, de forma, ujú, sí, de forma que si un contenedor no está lleno, pues no hace falta ir a recogerlo, o que si un contenedor se vuelca, eso se detecta, o si está lleno de ujú, líquidos y tal, se detecta, entonces sí que el camión pasa a recogerlo. Bueno, pues todas estas innovaciones hacen que los servicios sean más eficientes, que el claro. ciudadano pueda tener servicios más eficientes, con menos emisiones de CO2, que pueda gozar de infraestructuras mejores y favorables al medio ambiente. Yo creo que la innovación para las empresas es muy evidente porque, claro, pues les va a suponer mayores ingresos, pero es que aparte las van a posicionar, luego van a poder vender esos productos en el extranjero. Y para la sociedad, pues todo son ventajas, porque mejores infraestructuras, mejores servicios, todo eso en que redunda, pues en una mejor calidad de vida del ciudadano, que es lo importante, que es lo que tiene que perseguir una administración pública. Claro, por un lado, aquí tenemos pues esto, el uso de la innovación, de la compra pública innovadora, además de los otros elementos o herramientas que me ha dicho antes, sirve por un lado para conseguir cosas que no se conseguirían con mecanismos convencionales, lo que ya de por sí es transformador, pero además genera un retorno, una transformación en la economía de la sociedad, ¿no? Cuanto más innovador eres, más se innova esa economía y más con el impacto que tiene el mercado público en España, ¿no? Ese 14-15% y demás, y con una compra pública innovadora, sobre todo la compra pública precomercial, que va creciendo con el tiempo. Pero claro, todo esto está muy bien y lo compramos todos, pero ¿qué necesita una administración para hacer esto? Es decir, ya no solo tener mucha convicción, que es posiblemente el paso más difícil porque es el primero,
pero también hace falta, pues digo yo, que una cierta profesionalización, un cierto conocimiento de la materia, del procedimiento, una mejor aproximación al tema de los criterios y cláusulas de valoración, cómo integrar esas cláusulas, etcétera. ¿Qué crees que tienen que cambiar, que transformarse las administraciones para poder hacer esta compra pública transformadora? Pues en primer lugar, un cambio de cultura, porque Ujú, para comprar innovación hay que adelantarse a las necesidades. Hay que asumir que siempre hay ciertos riesgos, sobre todo sí, cuando te metes en un contrato donde hay una investigación y un desarrollo y no sabes dónde va a quedar esa investigación o claro. desarrollo. Hay que tener en cuenta que aquí el precio no va a ser lo importante. Ujú, El precio puede tener un peso prácticamente nulo, o sea, pequeño, ¿vale? Todo esto es un cambio de cultura que no estamos acostumbrados a trabajar así. ¿Eh? Tú, por ejemplo, a un interventor te cuesta explicarle que el precio no tiene por qué tener un peso importante. Eh, ¿Por qué a un interventor? Digo, porque también es que están muy influidos por lo que dicen los tribunales de cuentas. Y los claro. tribunales de cuentas pues se dedican a pues, manifestar, sobre todo en sus informes de fiscalización, pues la importancia de la valoración del precio y tal. Ujú, Claro, no, esto ya no es así, es que tenemos que cambiar esta forma de pensar y el precio no va a ser importante en una compra de innovación como tampoco lo va a ser seguramente en un servicio que se presta al ciudadano, en un servicio de asistencia o de recogida de residuos o de limpieza, pues claro que va a tener su peso, pero a lo mejor no va a ser el que siempre ha sido. Entonces, eh, hay que cambiar esa mentalidad. Para eso se necesita mucha formación. Se necesita formación, pero de todos los intervinientes en el proceso de contratación. No puede ser que, pues a lo mejor la jefa de contratación esté muy convencida y sepa lo que tiene entre manos, si luego secretaría o intervención o el técnico responsable del contrato no está convencido y por lo tanto pues no va o no va a dejar que esto llegue a buen puerto o no se va a controlar el contrato como debería. Lo que decía es que hay una necesidad de que todos los implicados en la contratación pública estén convencidos de esto. No es posible que pues una persona sí que esté convencida, pero el resto no, porque no va a poder tramitarse un contrato. ¿Cómo te convences de que esto es así, de que esto ha cambiado mucho, de que ya no es la contratación pública no tiene por qué comprar barato? A lo mejor en algún contrato sí, pero en la mayoría no hay que comprar barato. Esto es una inversión. Todos estos detalles pues tienen que ser adquiridos y concienciar a toda la gente que participa en el contrato, especialmente en innovación, pero también con las cláusulas sociales y medioambientales, como ahora veremos. claro, una de las cosas que también miramos cuando hablamos de la transformación de la contratación, no es solo cómo la contratación cambia el tejido económico y esto que hemos estado hablando y de estos retos y de paradigmas económicos incluso, sino también cómo contribuye a desarrollar otro tipo de cambios que forman parte de las políticas públicas. Y quería preguntarte acerca de otro elemento transformador muy claro, muy importante y no exento de polémica y de literatura de juntas consultivas y tribunales y demás, que es todo lo referente a cláusulas y criterios de tanto de sostenibilidad como de igualdad de género y demás, que por un lado, filosóficamente yo creo que todos o casi todas los compramos, prácticamente muchos lo usan y frecuentemente se encuentran en el lado feo de los PDFs de los tribunales y demás.
¿Cómo está el panorama en esta cuestión? ¿Qué retos hay? ¿Qué oportunidades? ¿Qué crees que sale bien y qué crees que hay que mejorar para no encontrarnos con esto, pues, como este contrato del Ayuntamiento de Madrid que 4 años después ha dicho el Supremo que agua, ¿no? Ujú. Cuéntanos, Pili. Bueno, pues con la contratación se debe también, se puede y se debe mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que hacer un esfuerzo para, para incluir a personas que están en una situación de vulnerabilidad total, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un elemento en la ley de contratos que es la Ujú, obligatoriedad de reservar contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Bueno, pues no lo cumplen muchas administraciones públicas, muy sí, poquitas lo cumplen. Entonces, hay un deber de reserva de un porcentaje de contratos, concretamente del volumen de negocio de los contratos que están en el anexo 4, pero, pero no es necesario, hay que ir a una visión finalista de la norma. Si yo, por ejemplo, en Diputación no he hecho esa reserva de un porcentaje de contratos. Pero ujú, sí que he reservado 2 contratos gordos, ¿qué es lo que importa? Lo que importa claro, es, y está en nuestra mano, ¿no? En todos los que nos dedicamos a esto, es reservar algún contrato. ¿Cuál? Pues el que veamos, primero tenemos que ver en nuestra comunidad autónoma, en nuestro territorio, si hay este tipo de empresas y si las hay, ujú, pues así elegir los contratos que podemos reservar, que puede ser contrato o puede ser un lote. ¿Eh? ujú, Entonces, bueno, pues esto hace una función social muy importante y sin embargo, pues está incumpliendo sistemáticamente. No tiene sentido. Hay quien dice, bueno, es que claro, es que vulnera la competencia. Claro, sí, es una excepción. Es una excepción perfectamente diseñada en la ley donde va a haber menos competencia. No se trata de una adjudicación directa, va a haber menos competencia, pero es que, como hemos dicho tantas veces, hay una función social que cumplir con la contratación claro, pública. Entonces, aquí, claro, también hemos pasado de no podernos inmiscuir en las relaciones que había entre la empresa y sus trabajadores a tener que inmiscuirnos, ¿no? Entonces, esto también es un cambio que, pues que choca un poco, ¿no? Porque eh, ahora, afortunadamente, pues si una empresa no cumple con el pago a sus trabajadores, podemos resolver el contrato o si paga menos de lo que debería. Ahora, ujú, si una oferta está incursa en temeridad, podemos pedirle al empresario que explique que puede satisfacer los salarios y los demás derechos que le otorga el convenio colectivo a los trabajadores. Y si no puede justificarlo, los tenemos que excluir. Todo esto es súper novedoso porque hace unos años esto era imposible. Los tribunales decían, oiga, no, esto es una relación privada, laboral, y ustedes no tienen por qué meterse en esto. O sea, que el cambio ha sido radical. Eh, es que además de la necesidad de justicia social, egoístamente, yo creo que a ujú, ningún alcalde, a ningún dirigente político, a nadie le interesa eh, realizar un contrato donde no se pague bien a los trabajadores o donde no cobren y tener que mantenerlo, porque estos son constantes huelgas, constantes problemas, fricciones, eh, y eso al margen de la justicia social que naturalmente que es preponderante, ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido un paso muy acertado por parte de la nueva ley de contratos del sector público, y luego está, pues, la inclusión de cláusulas sociales medioambientales y de género, que hay ujú, que hacer, que tú comentabas que hay mucha polémica, pues, porque muchas veces no se utilizan bien, Entonces, por ujú, ejemplo, como criterio de adjudicación tienen difícil cabida, lo que hay que intentar es ponerlas como condiciones especiales de ejecución. Ahí sí que sí. tiene cabida. Entonces, sí que es verdad que es complicado y se necesita bastante formación por parte de las personas que están en contratación, incluso de los técnicos.
Y aparte de esa formación, se necesita mucha concienciación por parte del responsable del contrato, porque Ujú. ¿qué sirve que incluyas una cláusula social importante si luego no va a ser vigilada, no va a ser revisada? El responsable del contrato se va a olvidar de ella, no te va a proponer una sanción en caso de incumplimiento. Quiero decir que es que tenemos que ir todos de la mano. No se trata de, Claro, de claro. de incluir este tipo de condiciones y luego que no sean controladas. ¿Eh? Esto es bastante importante. También en este caso, en este tema, hay que tener en cuenta que hay que poner en una balanza la función social que estás haciendo y el acercamiento de la pyme. ¿Por qué? Porque algunas Ujú. veces tú pedirás si una cláusula es muy gravosa para la empresa, estás favoreciendo que se presenten las grandes, pero no las pequeñitas que a lo mejor no pueden asumir esas contrataciones que tú pretendes, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú exiges, bueno, pues para esta obra que se contraten al menos 3 personas, que se escriban al contrato al menos 3 personas en riesgo de exclusión social. Bueno, pues si es un contrato importante no va a tener problema ninguna empresa. Si es un contrato Claro, pequeñito, posiblemente una pyme ya le tire para lo va atrás. a tener difícil. Entonces, bueno, pues siempre hay que poner en una balanza y ver para cada tipo de contrato si va a tener cabida o no te va a tener cabida esa cláusula sin perjudicar a la pyme, que eso es muy importante. Yo creo que este tipo de cláusulas, como tú decías al principio, yo creo que todo el mundo las entiende, ¿no? Comprar productos que vengan del comercio justo. Yo creo que eso, pues todo el mundo medianamente, pues que tenga este aspecto social, ¿no? Lo, Sí, lo- lo entiende. sí. Hay un hay una frase muy chula de la fiscal Cocot Ujú, que en una sentencia del 2012 del Tribunal Superior de ujú, Justicia, perdón, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ujú. dijo que aunque el sabor del azúcar en sentido estricto no es diferente en función de si ha sido adquirido de forma justa o injusta, un producto que ha llegado al mercado en condiciones injustas deja un regusto más amargo en el paladar que de los clientes conscientes de la responsabilidad social. Es una frase muy bonita Ujú. y creo que efectivamente es así, ¿eh? Entonces, siempre que podamos introducir este tipo de cláusulas, pues hagámoslo, siempre de una forma ponderada, para no ahuyentar a la pyme, en los contratos en los que tengan cabida, porque en otros habrá muchos donde no tengan cabida, pero cuando se pueda, hagámoslo. O sea, que yo creo que todo esto es transformador y es importante. Claro, a fin de cuentas, estamos hablando de que la contratación pública no es simplemente comprar, sino que es todo un instrumento de políticas públicas, económicas, organizativas, sociales y demás. Y eso quiere decir que las personas encargadas de la contratación pública cada vez tenéis más responsabilidades y que las personas que estamos implicados en la contratación pública cada vez tenemos más responsabilidades, ¿no? Desde operadores económicos, administraciones públicas, tribunales, juntas consultivas, etcétera. La cuestión es qué necesitamos en términos generales, como, digamos, como sistema de contratación, como mercado público, qué necesitamos para avanzar hacia ese camino, porque evidentemente al menos yo desde mi perspectiva veo que hay sitios donde se avanza más, donde se avanza menos, pero claro, esto es el tipo de cosas que si no avanzamos todos juntos es no muy distinto de si no avanzamos ninguno. Entonces, ¿tú qué crees que tendríamos que hacer para potenciar esta compra pública transformadora a nivel general? Bueno, yo creo que mucha concienciación, mucha Ujú, formación. em, lo que pasa es que en la administración pública siempre nos topamos con el mismo problema. Hay personas que no quieren de ninguna manera hacer ujú, las cosas diferentes a como las han estado haciendo.
no quieren esa formación y no quieren Ya está. ningún riesgo, no quieren ningún riesgo. Entonces, lo que yo decía antes, si en el equipo alguien falla, pues es un problema muy gordo, es un problema Claro. muy gordo. Si yo estoy luchando para introducir una cláusula importante y luego no se revisa que se está cumpliendo, o bueno, o incluso pues te pueden paralizar una contratación pública de innovación o con cláusulas sociales medioambientales, porque, bueno, pues porque se entiende porque no lo ve alguna Ujú. persona. O sea que el problema siempre somos algunas personas que nos cuesta cambiar pues lo que se aprendió en la oposición ya no sirve, ya aquello pasó a la historia. Ahora Ahora hay Claro. otras normas y otras formas de verlas y de entenderlas. Se tiene difícil solución, Sergio. Claro, o sea, básicamente hay necesidades de cambiar o de cambiar la filosofía, la gestión de las personas, por un lado, ¿no? Creo yo. Luego otro tema que nos comentaba, por ejemplo, Ilenia Díaz de Ribarroja, la formación también a los operadores económicos, ¿no? Que es otra cosa que yo he hecho un poco no en falta, pero sí como operador o muchas veces que hay empresas o tal que me preguntan y dicen, bueno, es que esta pobre gente les están pidiendo un conocimiento de contratación pública o necesitan un conocimiento de contratación pública que evidentemente no tienen y que si tuvieran sería todo mucho más fácil para ellos y para todos, ¿no? Sí. Este tipo de cosas, ¿no? Por no hablar también de que la licitación electrónica, la presentación de facturas por FACE, todo lo que se ha hecho, que está muy bien, porque esto da Ujú. objetividad y seguridad, pero no es intuitivo. No, no, no. Es un problema, es un Sí, problema. sí Eh, que es costoso, sí. Esto debería de evolucionar, pero además rápidamente. Hombre, yo confío Deberíamos en que evolucionará en algún momento, pero sí que es verdad que incluso yo lo veo mucho cuando estamos tratando datos. Ayer estaba viendo un anuncio de licitación que claramente quien sea se había equivocado y había puesto en vez del objeto el primer párrafo entero del pliego de prescripciones técnicas, ¿no? Y decía, este pliego no sé qué, y digo, pero madre mía, ¿y esto qué quiere decir, no? No. Pero este tipo de cosas, hay muchos de estos pequeños errores y demás, y también afectan a la capacidad de cambio que tenemos, ¿no? Porque si fallamos en las cosas básicas y no podemos planificar, no podemos organizar, no podemos estructurarnos y demás, ¿verdad? Pero que muchos hemos luchado por la licitación electrónica, porque por la Ujú. administración electrónica y seguimos convencidos de que es lo mejor, pero no puede quedarse así. Tiene que mejorar, tiene que ser más intuitivo y tiene que ser visual y apetecible por parte de las empresas, por parte del ciudadano. Y si no, pues vamos mal. Claro, claro. Y luego otro tema que yo creo que es importante, que sí que creo que han mejorado mucho con los tribunales especiales, pero que sigue siendo un problema, es no solo la disparidad de criterios entre tribunales y juntas consultivas sobre casi todo, porque yo no encuentro, me cuesta casi pensar más en coincidencias que en divergencias, sino sobre todo la lentitud, ¿no? Porque hay cosas que dices, no podemos estar 5 años esperando a que os pongáis de acuerdo. Entendemos que tengan criterios distintos, pero no podemos esperar años a que resolver cuestiones que son de hoy para mañana, ¿no crees? Pues sí, efectivamente. Sobre todo en lo que estamos comentando en materia de compartir información, compartir datos. Es que no hay derecho a que tengamos que enviar la misma información, pero de forma distinta y en plataformas distintas, a la Junta Consultiva, al Tribunal de Cuentas, a la Sindicatura de Cuentas en mi caso. Es que no hay derecho que nos hagan, o sea, que el mismo problema que te digo que tienen empresas y ciudadanos, pues también los tenemos los que trabajamos en las administraciones públicas Sí, cuando sí, nos sí. ayudan a dar información que no comparten las administraciones públicas cuando deberían de compartir. Y Sí, yo bueno, eso lo digo mucho, que cuando dicen, oh, place qué mal está, qué difícil es, pues imagínate quién tiene que pegarse todo el día con place todos los días subiendo y bajando documentos y metiendo campos. Y que es verdad que mm, tecnológicamente y que ese intercambio de información, esa comunicación facilitaría mucho las cosas, pero claro,
eh, es un camino que hay que andar, ¿no? Y luego también comentabas la disparidad de criterios de los propios tribunales de recursos contractuales. Eh, bueno, yo creo que sobre todo el que está un poco desbocado es el Tribunal Central, el Tribunal Administrativo Central. En los demás, pues sí, hay algún criterio discrepante, pero no son tantos, ¿no? Hay Ujú, muchas coincidencias. Yo lo que creo es que los tribunales de recursos contractuales han hecho un papelón en este país. Y sí. de hecho, o sea, es que han puesto orden, es que, bueno, eh, o sea, estábamos acostumbrados a criterios de adjudicación que no estaban definidos, a solvencias que eran desproporcionadas. Bueno, los tribunales de recursos contractuales yo creo que han sido muy importantes, han puesto mucho orden en la contratación pública y yo soy partidaria de que se amplíe este tipo de recursos, se amplíe a cualquier tipo de contratos, Ujú, porque es que no puede ser que se ponga orden a partir de cierta cuantía y en el resto no. claro. Ten en cuenta que, fíjate, si se trabajaba mal, bueno, que había, yo no sé si ha cambiado este porcentaje, pero hace meses pues había un porcentaje de éxito de los recursos de un 40%. O sea Pues que fíjate. realmente estábamos trabajando mal. ¿Y tú Sí, sabes sí. cuál era el porcentaje de éxito en los recursos de reposición antes de que existiera el, El, este el del cero Tribunal Especial. del 0%? O sea, Ah, sí, en reposición una administración nunca da la sí, razón no, es muy raro. al recurrente. Entonces, claro, se le obligaba a ir al contencioso administrativo, que muchas veces no iban, cuesta dinero, cuesta tiempo y no tenía sentido. O sea, que han hecho un papel muy importante. Sí que es verdad que habría que reforzarlos y también habría que penalizar bastante a aquellas empresas que lo utilizan para demorar los contratos, para Ujú, aprovecharse de la situación antes del cambio de contratista. Eso se evidencia, se ve muchas veces que hay contratos, hay recursos repetitivos. Ahí sí que se debería de poner una importante sanción de forma que se le quiten las ganas la próxima vez de recurrir cuando ya sabe que no tiene razón. sí, ¿no? O sea que, bueno, básicamente tenemos que para facilitar que esta transformación necesitamos una mejor política de personal, un cambio tecnológico, una formación y concienciación y sobre todo, pues facilitar pues, una profesionalización en la resolución de conflictos a través de los tribunales, no solo hacerla más efectiva, sino ampliarla en su alcance, ¿no? A fin de cuentas, digamos que, como diría Lenin, las condiciones objetivas de la revolución, pues las condiciones objetivas para la modernización y la transformación es esto, ¿no? Es que los cacharros funcionen, que las personas trabajen, que estemos todos en el mismo barco y que sepamos cuáles son las reglas, ¿no? Efectivamente. Pues me parece una cosa muy evidente, pero que normalmente hablamos tanto de dónde queremos llegar que se nos suele olvidar hablar de las ruedas del coche, ¿no? De qué es lo básico para eso. Vamos a la última pregunta, si nos sigue respetando la conexión, que ya os digo que no está siendo fácil esto, y es un poco así, idealmente, cómo es una administración que hace compra pública transformadora, ¿no? Para que alguien diga, he llegado ya a este punto, lo he logrado, ¿cómo se podría identificar? ¿Cómo trabaja? Pues yo creo que trabaja en equipo, como no puede ser de Ujú, otra manera, que se forma, que tiene inquietudes, que, cuyas personas son dialogantes y se ve enseguida con el tipo de contratos que se hacen. Cuando una administración ves que sus pliegos pues, incluyen cláusulas sociales, cuando ves que se está intentando comprar innovación de una manera o de otra, porque hay muchas formas de hacerlo, em, además se ven los resultados enseguida, ¿no? Se ve si realmente hay buenos resultados o no hay buenos resultados. Básicamente es eso.
Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo mucho cuando ves criterios y demás de adjudicación, cuando ves criterios que están bien definidos, por ejemplo, que dices, uy, este ha dicho el máximo y que no se va a superar al máximo, o dice que va a ser proporcional en todo caso, cosas así, ¿no? Cosas que en realidad ves que hay una práctica y un conocimiento por detrás y que por otro lado luego ves que es ambicioso, que utilizan fórmulas que no es siempre hacer los contratos básicamente por dos, por menor y abierto todo siempre y en todo caso, ¿no? O Claro, es que sea, ese tipo de cosas, tenemos un abanico de procedimientos fíjate, que están para utilizarlo. claro, Es que cuando necesites un negociado, ¿por qué no hacer un negociado? claro, Hay que perder más o el menos, miedo. O sea, si tú das información por igual, tratas con la misma igualdad a todas las empresas, ¿qué miedo vas a tener? O sea, es que tenemos un abanico de procedimientos y vemos que muchas veces no se utilizan, o sea, se utiliza lo que tú decías, el menor y el abierto. No, ya vamos a está. sentarnos, vamos a negociar, vamos a hacer un diálogo competitivo, vamos a hacer una asociación para la innovación. Y bueno, oye, si es también dependerá de la administración, a lo mejor es una administración pequeñita y tal, pero bueno, en la medida que se pueda, pues eso, vamos a ir reservando ciertos contratos para este tipo de entidades que hemos dicho. Bueno, pues enseguida se ve la intención y que hay un equipo bueno, que trabaja en consonancia y de común acuerdo. Pues sí, la verdad es que sí que es una cosa que al final es eso, ¿no? Cuando hay un equipo y hay un interés y hay una profesionalización y hay una perspectiva de dónde queremos llegar y no simplemente acarreamos la contratación pública, eso se acaba notando, ¿no? Y yo sí que lo voy encontrando con la gente que pasáis por aquí, gente que no tramita contratos, sino que ejecuta una política de contratación, que es una diferencia enorme, ¿no? Y que la verdad yo al menos lo agradezco mucho cuando hablo con gente que estáis haciendo esto, porque al final os atrevéis a explorar lo que nadie os está obligando a hacer y que sin embargo reporta beneficios a todo el mundo, ¿verdad? Sí, así es. Pues, Pilar, un último momento, por si alguien está viendo esto antes del Congreso, di fechas, dónde está la página web y demás para que se apunte si alguien no se había apuntado, que yo creo que los que están viendo el podcast, la mayoría ya lo conocían. Venga, dale ahí. Pues el 12 y 13 de mayo en Valencia hay una web adrede para el Congreso. Si ponéis en el buscador primer Congreso Contratación Valencia, aparece Ujú. enseguida. Ya se han agotado las plazas presenciales, con lo cual a partir de ahora pues online. ¿Eh? Así que para vosotros no habrá paella. Y nada, y muchísima suerte con el congreso y que sea el primero de muchos. Y a ver si para el siguiente podemos hacer un mesa de contratación in person. Hoy estaría muy bien, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Y a todos los demás, muchísimas gracias por estar aquí. Yo personalmente estoy contento de haber durado un año con esto y que sean más. Y Pili, muchísimas gracias por venir y acompañarnos. Y nos vemos pronto en otro programa que no será mejor porque no es posible, pero seguro que será distinto y estupendo también. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.